entonces yo eventualmente le pregunté si ella había sido abusada en algún momento. Si Oh my. Un familiar que en el momento que ella tenía, no me acuerdo muy bien, pero entre 6 y 8 años, sí hubo penetración. Porque el trauma se internaliza, eso lo sabemos, y después brota y sale en otro momento de nuestra vida. Hola, bienvenidos a Brain Talk with Liz. Una semana más juntos para explorar temas de prevalencia. En el día de hoy estoy sumamente afortunada, como siempre les digo, porque tengo una invitada que me honra. Ella es una terapeuta especializada en el área de trauma y su nombre es Margarita Doniez, con más de 12 años de experiencia y viene a compartir con nosotros. Qué lujo tenerte hoy aquí. Gracias, Liz. Bienvenida a Brain Talk with Liz. De verdad, gracias por aceptar nuestra invitación y por aceptar compartir todo tu conocimiento con nuestra comunidad. Gracias por tenerme acá y gracias por tener un espacio donde podemos contar un poquito más sobre el trauma y podemos traerle un poco más de conocimiento a la audiencia referente a este tema, porque creo que muchas personas pasan por mucho y tal vez no saben o no tienen conciencia de lo que están pasando. Y entonces, bueno, conversaciones como estas para mí son un honor también estar aquí porque puedo seguir compartiendo con tu audiencia y con más que una persona al día, o sea, o una persona a la vez. Gracias, es cierto. Y ese punto que mencionas de que el trauma es algo que está tan prevalente en nuestra sociedad en la actualidad es muy cierto. En tu opinión clínica, ¿cómo definirías el concepto de trauma? Yo lo defino bien simple, aunque el DSM, o sea, el libro que usamos para diagnosticar el trauma o diferentes diagnósticos de salud mental, lo diría súper largo, hay muchos criterios, etc. Yo diría que es una lesión emocional. Esto lo aprendí de Peter Levine, que es un psicólogo en trauma, y él lo define de esa manera, o sea, es una lesión emocional, es algo que llevamos por dentro, o sea, emocionalmente algo que nos pasó. Tal vez el trauma también puede ser físico, ¿no? Pero las heridas suelen ser emocionales, las que trascenden con nosotros. Entonces, eso que se queda con uno a través del tiempo, que todavía suele salir en las interacciones que tenemos, en las relaciones, en los momentos del día a día, ahí viene la parte traumatizada de uno, que sobresalen en esos patrones que puede ser o maneras que nos detonamos en esos momentos. Es una lesión emocional que sigue saliendo y que obvio, ahí por eso vienen las personas a terapia o muchas veces no saben que ni es esa lesión lo que le está pasando, pero es ese detonante que sigue pasando, que sigue recargando. Claro. Y ahí es una gran, o sea, tenemos muchas cosas que pueden caer dentro de esa categoría. Puede ser algo pequeño o puede ser algo súper grande como abuso y cosas así. Que mencionas en tu definición, todos esos detalles me llama la atención porque me trae la reflexión de pensar, si fuera una herida física, sana, pero las heridas emocionales toman mucho más tiempo en sanar y de hecho en muchas personas ni siquiera pueden ser sanadas con o sin la ayuda de un profesional. Quiero también hacer un énfasis para nuestra audiencia, porque muchas de las personas piensan que el trauma solamente aparece ya en la adultez y es que el trauma es algo que va presente desde muy temprana edad. Exactamente. Y puede aparecer a muy temprana edad, como también a edad adulta, a edad avanzada, en la adolescencia, en la juventud. ¿Cómo tú, como terapeuta, has visto esto reflejado en tus pacientes? O sea, traumas en niños pequeños, yo también me lo preguntaría. Right. Sí, te cuento. Yo he trabajado con un repertorio de diferentes edades. O sea, desde que yo empecé a trabajar en el 2011 en la salud mental hasta el día de hoy, he tratado desde niños hasta personas mayores. Entonces, casi siempre te voy a dar varios ejemplos que son bien comunes, que a lo mejor los padres, por ejemplo, no se darían cuenta, o tal vez uno mismo no se da cuenta que le está pasando algo y que hay una lesión emocional a la cual no se han dado cuenta que permanece, ¿no? Los niños, por ejemplo, se pueden retraer. Emocionalmente tienes que darte cuenta si el niño es de una manera, cómo es su carácter, su personalidad, y si han habido cambios distintos, o sea, un cambio brusco, que era muy comunicativo y ahora, por ejemplo, ya no lo es.
Antes comía bien, ahora no está comiendo bien. Antes interactuaba con los demás niños o con la familia, ahora ya no. O sea, tal vez son cosas que uno dice, ay, tiene un mal día o es que mi muchacho está creciendo y que eso se le pasa Claro. con el tiempo. Y bueno, yo no digo que no tengan razón, a lo mejor sí son cambios hormonales, pero hay que prestar atención que esos cambios no vengan con otro tipo de, ¿cómo le digo? Otro tipo de causa. Sí, es que verdaderamente los pequeños detalles de los niños hacen grandes cambios. Ujú, Por ejemplo, muy comúnmente a diario observo que si un niño no ha tenido su rutina completada de manera, o sea, de manera habitual, ujú, ese niño está más malhumorado, está más alterado, ujú, está menos tolerante. ujú. Y yo siempre me comunico con los padres y les explico, o hubo algún cambio, cambió algo en la comida. Y realmente en el 99% de los casos ha habido cambios que repercuten, Ujú. cambios pequeños, mínimos, pero que repercuten grandemente en estos niños. El niño, por ejemplo, me trae algo muy importante que decir. El niño es como una representación de lo que está pasando en el ambiente. Entonces, tú lo sabes tanto como yo, cuando trabajamos con niños, es mayormente también, yo diría un 70% del trabajo con los padres. Ciertamente. O sea, el que cuide de ese niño. Porque el niño es una representación de lo que está pasando alrededor de él o ella. Entonces, si el niño ahora está un poco más desregulado, como dices tú, está más alterado, lo ven que no se tranquiliza, que no confía, que no descansa. Muchas veces los niños que dormían bien ahora no duermen bien de noche o tienen accidentes en la cama de noche cuando ya no les toca, ¿no? Yo diría 7, 8 años. No estamos hablando de un bebé de 3 años, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando en ese ambiente, que es donde empieza la necesidad para que los padres acudan a un terapeuta, a un profesional, un médico, o sea, depende de su cultura, pero alguien que sea un profesional en esa área, porque ellos mismos, aunque no se den cuenta, o a lo mejor sí se dan cuenta, pero traen muchas de las causas de lo que el niño entonces ahora está representando en ese tipo de desregulación emocional. Pero claro, esto es un tema bien difícil porque me imagino como has visto tú, tanto como yo, nos es difícil como padres hay veces darnos cuenta que tal vez el problema somos nosotros. No quiere decir que el niño no tenga un desorden o un trastorno emocional, etcétera, ok, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para darle un ambiente más tranquilo, más seguro? ¿O qué no estamos haciendo para darle eso al niño? Porque hay tanto un niño con autismo, por ejemplo, o un niño que no sufra de ese tipo de desorden, si va a tener algún tipo de representación o síntomas de lo que le esté pasando a los padres. Obviamente hoy en día tenemos muchos, es muy popular que los padres tengan, o sea, peleas o que hayan discordia, o sea, todos tenemos en nuestras relaciones problemas financieros, o sea, muchas cosas, ¿no? Del día a día. Cuando eso pasa delante del niño o cuando hay alteraciones fuera de lo normal, entonces el niño va emocionalmente, está como una esponja, Absorbiendo todo. absorbe todo eso y después te lo devuelve en mal carácter, o sea, malas crianzas que dice uno, tantrums, etcétera, depende de la edad. Y te tienes que dar cuenta, ¿el niño era así? ¿O el niño empezó ahora a tener todo este tipo de desarrollos, de estos tipos de comportamientos que antes no lo hacía? ¿Y qué pasa? Entonces vamos al niño, no, que siéntate bien, no, que deja de hacer eso, que no grites. Entonces, ahí también, cuando uno está bajo estrés, y no sabe controlarse uno, autorregularse también el adulto, ahí también vienen otro tipo de métodos para entonces controlar al niño o calmarlos. La mayoría de nosotros, a no ser que tenemos un tipo de educación de salud mental o que hemos leído, nos han instruido de cómo o sea, regular a un niño de una parte terapéutica en vez de con el golpe o con el castigo. Es cultural. O sea, ajá, Ujú. no tenemos otras opciones. No es que esté ni mal ni bien, o también no nos han enseñado, pero hay más opciones que lo usual. Y si el niño está representando o está trayendo al caso tipo de un tantrum o algo así, que una desregulación emocional que sigue pasando, hay que investigar en el ambiente. Porque la mayoría de los casos, o sea, mejoras el ambiente o lo que está pasando entre los padres y el niño, o sea, eso baja un poco dentro de su edad, ¿no? De su rango y lo que sea normal para ellos, pero no siempre tiene que estar a un nivel alto de alteración.
Son muchos detalles, pero bueno, eso es como un ejemplo, ahí me fui hablando de todo un Sí, poco. pero es que ese ejemplo me trae también a una reflexión a mí. Muchas de las veces minimizamos los sentimientos de nuestros niños. Y en el hecho de minimizar los sentimientos de nuestros niños, inconscientemente estamos creando un trauma de que no nos importa. Mm, Como también el aspecto cultural hace que minimicemos eh, específicos elementos. Por ejemplo, yo vengo de una cultura cubana ujú, donde, por ejemplo, los varones todo el tiempo se le dice, no llores porque tú eres varón. Entonces, estamos criando a niños que se les está diciendo que por ser varones no tienen derecho a tener sentimientos ujú. y mañana son nuestros hombres machistas o nuestros hombres que no tienen herramientas emocionales de comunicación porque desde pequeño le cortaron eso. No llores. Ujú, Los hombres no lloran. Los hombres no se comunican de ese modo. ujú. Me trae mucho contenido ese tipo de tema, porque yo trabajo con muchos hombres, hoy en día ya adultos, de entre 20 y pico a 40 y pico, 50 años de edad. Y muchos adultos hombres sufren en sus relaciones por la falta de autorregulación. O sea, no saben dónde estoy siendo asertivo y cuándo ya estoy siendo más agresivo. Es natural que, por ejemplo, al hombre, a la parte masculina, siempre biológicamente van a ir hacia la parte más agresiva. Eso es normal, ok. Son más violentos, etcétera. Ok, perfecto. Pero hasta un punto donde si nos llega a afectar en las relaciones sociales, amorosas, familiares, con nuestros hijos, entonces ya viene un patrón que hasta incluso le estamos pasando a nuestros hijos o le estamos enseñando si es de padre a hija, lo que está bien de parte de un hombre hacia una mujer, o de hombre, o sea, de varón a varón, lo que se debe hacer como hombre cuando ese niño crezca. Entonces, yo siempre digo, desde pequeño es importante, no solamente que los padres que estén conscientes de la manera que ellos están expresándose hacia el niño, no quita de que un niño no tenga que tener su regaño o que no haya orden o Claro que estructura no. en su casa, o sea, no estoy diciendo que eso, pero cómo lo estamos expresando para que después ese niño también aprenda cómo expresarse con los demás. Si andamos cada vez que hay un problema dando golpe, por ejemplo, que no digo que no sea necesario en un momento dado, un spanking, no sé, yo estoy bien abierta, pero ustedes saben, lo que estén escuchando y tú y yo sabemos, hay personas que sacan eso fuera de la norma y acuden a eso simplemente, en vez de tomarse el tiempo, que yo sé que cuesta más tiempo, sentarse con un niño y razonar, especialmente si tiene uso de razón, ya si ya tiene una edad donde hay que tener una influencia hacia ese niño. Sí, es que la parte cognitiva cumple un rol. O sea, no porque tengas que portarte bien ahora indica que el niño entiende ¿Qué qué significa eso? significa eso. Exactamente. Entonces, no digo que no te respete, pero si en ese momento dado no es el momento de explicar, porque tal vez eso pasa, necesito que te quedes ahí, ahora mismo no te puedo explicar, pero que el padre o la madre se tome el tiempo después de sentarse con ese niño y explicarle a un nivel dentro de su edad para que ellos comprendan por qué mamá y papá tomó esa decisión. Eso toma mucho más esfuerzo de parte del Y adulto. trabajo. El adulto que está estresado, el adulto que tiene problemas financieros, el adulto, o sea, el día a día, tenemos una cantidad de estresores que tal vez cuando ya llega la hora de la noche lo que queremos es que el niño se acueste a dormir y ya. Yo lo entiendo. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo cuando repetimos ese tipo de patrón? Día tras día, tras día, tras día. Como tú dices, el niño entonces ahora se siente. Yo simplemente necesito seguir instrucciones y lo que yo siento no es válido. Eso lo vemos para hacerte una historia completa. El hombre, ya mayor, que entonces no cuenta sus sentimientos, no dice que siente. El número más alto de suicidios es en los hombres, no en las mujeres. Increíblemente. Porque llevan tanto por dentro que culturalmente, socialmente nos han dicho que no deben decirlo. Y entonces se lo tragan, ¿verdad? Y cuando vienen a ver, hay un breakdown. Imposible de controlar tantas corrientes emocionales desbalanceadas. Ujú, Y quieres que te diga algo que he notado, nuestra audiencia, yo en un inicio imaginé que como es un contenido de ayuda, de profesionales, terapias, yo pensé que nuestro público mayor en números iban a ser las mujeres. Y quieres que te cuente que
tenemos en nuestra audiencia, y le quiero agradecer a todos por su apoyo, un 67% de hombres que miran nuestro show. Y yo creo que una de las razones fundamentales que lo hacen es porque a veces no tienen a quién contar las preocupaciones de sus hijos. Porque no porque un hombre no hable de las preocupaciones de sus hijos. Claro que sí. O porque no vea que su niño está teniendo un retraso en el desarrollo. No significa que no quiera tomar acción. Y estoy observando que son de los que más miran el show hasta el final. Y creo que es por el número de información valiosa. Y tú mencionabas que tienes muchísimos hombres en tu caseload. Y muchos de ellos también muchas veces encuentran que es difícil compartir tantas cosas con su pareja. Y ahora que mencionas a las mujeres, vamos a ir ponernos nosotras ahí en esas categorías, ¿ok? Muchas veces he lidiado con mujeres que cuando ven que el hombre no está completamente fuerte, que no lo tiene todo ready to go, ¿ok? Entonces se sienten como que ese no es el hombre para ella o que ese hombre no está bien, ese hombre tiene un problema. Señoras, el hombre que llegue a abrirse contigo y que te llegue a contar de ansiedad, de depresión, de pensamientos contra él mismo, o sea, cosas bien severas así, preocupaciones en su trabajo, financiera, etcétera, ese hombre está haciendo lo que yo diría un 80% de los hombres hoy en día no hacen. Qué increíble. Y es necesario que esa mujer también deje que él se sienta apoyado. Siempre el hombre va a querer resolver él mismo. Ok, fine. Pero necesita ese apoyo. Cuando nosotras las mujeres decimos, no, vos tienes que resolverlo tú. Yo no sé qué hacer con eso. ¿Para qué este hombre es tan emocional? Eso lo he escuchado muchas veces, porque ellas mismas, obvio, también no están autorreguladas. Entonces, cuando el hombre viene con tantas emociones, ellas mismas no saben qué hacer con ellos. Pero eso es muy importante. Vamos al tema de niños y padres. Si esa pareja no tiene esa dualidad, si no tiene esa manera de que el femenino y el masculino se apoyen, ese niño o esos niños también van a sentir eso. Claro, porque tanto la estabilidad de una mujer, tanto la estabilidad de un hombre es necesario, o sea, emocionalmente esa estabilidad para ese hogar y para que ese niño pueda florecer y pueda también autorregularse. Claro, es un poco cansón, ¿no? Todo lo que he dicho porque lleva tanto esfuerzo. Es que tiene muchísimo sentido. Pero sí, imagínate la parte ya ideal, ¿no? Que todo el mundo haya ido a terapia o que todo el mundo esté en unos pasos en su vida donde ya ha tenido un tipo de conciencia, ha masterizado por lo menos unas cuantas áreas emocionalmente, mínimo que tenga conciencia. Una conciencia de lo que me está pasando. Conciencia de cuando yo grito, el niño me hace tal cosa. Vamos a decirle lo mismo sin la tonificación así, sin ese tono alto. Entonces, ese es para el hombre o las mujeres. Ok, si yo me siento un poco desregulada, vamos a ser sinceras, una vez al mes, vamos a pensar cómo yo puedo, qué ejercicios puedo hacer emocionalmente para el grounding, para aplacarme, para asentarme emocionalmente, porque eso existe, yo los hago. Yo no soy más ni menos, o sea, yo todas también, sentimos lo mismo. claro, todos tenemos sentimientos y un error muy común que veo yo en la terapia es que muchos profesionales y algunos padres también, lo he visto de otros, le piden al niño en el momento del tantrum que respire. Le piden al niño en el momento del tantrum que se calme. Y desafortunadamente ese no es el momento ni de aprender a respirar, ni de aprender a calmarme, porque es el momento del tantrum. Esa respiración, ese calma, ese grounding, como le has llamado también, son ejercicios anteriores a que venga la avalancha. Esto lo veo muy comúnmente porque a veces comparto casos con algunos o con otros profesionales que recientemente, por ejemplo, RBTs, que son terapeutas del área de comportamiento que se han graduado recientemente y les falta algunas herramientas. Y una de las primeras cosas que yo siempre digo es, tenemos que ayudar a nuestros niños a aprender un poco de ellos, validar sus emociones para luego entrar a trabajar en su mundo. Claro. Primero, ponernos en una línea donde estoy viendo lo que tú sientes. Los niños se ponen hasta felices cuando tú los imitas. Cuando imitas alguna estereotipia, ese niño se pone feliz porque se asombra y dice, tú me imitaste a mí, no me corregiste. Right. Soy especial, o sea. Soy especial para ti y va mucho con lo que acabas de mencionar. Con ese hombre triste que viene a su esposa o a su novia o a su pareja y le dice, me siento mal. Y la esposa le dice, ven, siéntate aquí y conversemos.
nos sentimos iguales, tenemos a lo mejor dificultades juntos, y eso es lo mismo que también tienes que hacer con tu niño, y que tu hijo pueda ver eso, y que haya ese ambiente, o que tu hija lo pueda ver, ese ambiente en la casa, pues Eso debería ser una práctica común hoy en día. debería. Es difícil entre todo lo que tenemos alrededor de nosotros, pero necesitamos tener aunque sea media hora. Yo creo que 15 minutos es muy poco. Y si te toca alguien como yo que habla mucho, pues 15 minutos no es suficiente. No lo es. Pero por lo menos media hora. Para mí tampoco 15 minutos funciona. Media hora que se sienten ambos, que es como que puedan abrirse. Es como un game plan entre los padres, las parejas, etcétera, especialmente con niños y sin niños también. O sea, esto es una práctica que yo creo y he visto que fortalece relaciones. Cuando fortalecemos relaciones, tanto amorosas, amigables, amistades de familia, etcétera, o con nuestros hijos, va a fortalecer todo el núcleo o con quien estemos alrededor. Una persona que sepa regular sus emociones, no quiere decir que no las tenga. Quiere decir que yo siento ira, pero no tengo que ir ahí a correr a meterte un palo, fajarme contigo, etc. ¿Ok? Sí. Yo no dejo de sentir lo que yo siento, pero simplemente entiendo de dónde viene, qué lo causó y cuál es la acción que voy a tomar. Claro. Basado en esa emoción que estoy sintiendo. Ahí ya tenemos una conciencia de lo que está pasando. Y cuando eso pasa en un hogar, les estamos demostrando lo mismo al niño, ¿no? Y entre pareja. Dijiste algo muy interesante, la respiración, dentro del tantrum. Ok, te voy a contar algo y aquí es bueno que o me corriges o me apoyas, ¿ok? Apoyo ya de antemano. Desde pequeñas, yo tengo 2 hijas, ya tienen 11 y 9 años. Desde pequeñas yo me di cuenta que ellas tenían un poquitico de problema con ira, donde se cerraban. No es que me hacían un tantrum en el piso, pero sí tenían como, hacían así y se torcían un poco. Entonces, tenían, yo diría ya 3 años, no tan pequeña, pero con 3 añitos. Y yo sí le cogía los bracitos, le tomaba las manos y en ese momento sí le decía, vamos a respirar. No sé si tal vez como eran 3 años y no era un tantrum tirado en el piso, la desregulación no era tanta. Entonces yo sí tomé esa acción y ahora desde grande, ya ellas mismas cuando están así, se siente que no están tranquilas. Empiezan ellas Hacen solas. su ejercicio de autorregulación. Es que eso está perfecto. Mira, tengo muchos casos a diario. Yo veo muchísimos casos a diario diferentes y eso me encanta de mi trabajo porque no me quedo con una sola opinión, con un solo criterio, sino que voy a muchas familias, escucho muchas dinámicas y eso me encanta. O sea, me apasiona. Creo que nunca podría ir a la oficina a trabajar con lo mismo. Creo que necesito ese cortisol de el estrés que me da, estrés bueno, por supuesto, que me da mi trabajo. Tengo este niño que es un niño maravilloso. No habla mucho, no se comunica mucho. So, ahí tenemos una posible fuente de frustración coming up, ready to exploit. Y realmente este niñito ha comenzado a tener una actitud un poco agresiva ante todos. Ante todos, no existe excepción. Violento, alterado, muy volátil, explota, se da golpes en la cabeza, contra la pared, simplemente porque no puede tolerar o estar sentado, o no puede tolerar una voz, o quiere que nadie le hable en un momento determinado, o no quiere comer. ¿Y sabes qué? Una de las primeras cosas que trabajamos con él es precisamente cuando está en el momento del tantrum, es quedarnos callados, esperar a que se le pase y a partir de ahí, cuando ya esas revoluciones han bajado un poquito, lo tomamos por la mano. En este momento él a lo mejor no puede hacer ejercicio de respiración. Claro. Porque no comprende todavía ese concepto. Ese concepto es necesario entenderlo. Pero sí es capaz de imitar. Entonces, nosotros respiramos por él. Nosotros hacemos una inspiración y una expiración en un volumen elevado. Claro. Para que él sienta ese momento como diferente. ¿Y sabes qué? Funciona mucho eso y hablarle muy bajito. Tomar sus manitos suavemente, no apretar, suave. Estoy aquí para ti, pero no te aprieto
Porque apretándote, te estoy diciendo, te domino. No, estoy aquí para ti, muy suave. Es que inclusive hasta la fuerza con la que tú estás hablando define para un niño que está en un momento difícil, estás oponiéndote a mí. Si yo le pongo una voz difícil, ese niño entiende que yo me estoy oponiendo a él y que quiere revolcarse más en el piso y darse más duro en la cabeza porque te odia. Sin embargo, tú le das su tiempo, lo tratas de asegurar, obviamente, que no se golpee de manera Claro. abrupta y que sea un daño para él, pero sí le das su tiempo de que él sepa que es importante sentir las emociones. Las emociones están ahí para sentirlas y para trabajarlas, como dices tú. Yo tuve un caso, me traes aquí a mi memoria, de una muchacha que, vaya, para no decir su edad, pero adolescente, ya adolescente un poquito más adulta, casi 18 años, que cuando llegó a mí, o sea, tenía los síntomas, era que no comía bien, o sea, tenía como un tipo de trastorno sí, físico, o sea, como le decimos, algún tipo de bulimia o algo así. Y mucha ansiedad, había tenido atentos contra ella misma, con su vida. Wow. Muchas cosas. Entonces, una de las cosas que yo creo que es lo más importante, creo que todos los terapeutas, psicólogos, deberíamos tener, aunque sea un curso, es en trauma. Porque Yo lo necesito. la manera que uno hace las preguntas, la manera que tú estás alerta a los síntomas es diferente que un terapeuta que no se haya entrenado. O sea, yo fui un terapeuta sin entrenamiento en trauma hasta un día que lo cogí, entonces ahí me indagué un poquito más en las personalidades, los comportamientos y cómo una gran mayoría de las cosas que hacemos viene de esa lesión emocional que traemos con nosotros, ¿no? Entonces, a través del tiempo que estuvimos en terapia, yo le hice una evaluación de trauma. Yo le pregunté eso es rutinario, pero muchas veces no te lo dicen al principio. Entonces yo eventualmente le pregunté si ella había sido abusada en algún momento, Oh my God. si tuvo algún tipo de experiencia así. O sea, no tiene que, voy a hablar libremente, yo sé que este Claro. episodio es para adultos. Sí. Sí, no tiene que haber penetración, pero pudo haber, o sea, algún otro tipo de ejercer algún tipo de comportamiento abusivo o que se haya sido tocada inapropiadamente, etcétera. Bueno, ella sí me confía de que tuvo un familiar, igual no voy a decir qué relación es, pero un familiar que en el momento que ella tenía, no me acuerdo muy bien, pero entre 6 y 8 años, ese familiar que ya era adulto, que también tenía algún trastorno, creo que un retraso, Okay. que no excusa su comportamiento porque ese adulto tenía conciencia de su cuerpo. O sea, no era un adulto que no, o sea, sabía lo que estaba haciendo, aunque tenía su delay. Y eso es importante, por eso te cuento esa parte. Sí. Sí hubo penetración, y no necesariamente por la vagina, sino por la otra sección. Y aunque no duró mucho, ella se acordó de ese momento, o sea, nunca dejó ese momento Wow. ella lo internalizó, o sea, lo lleva por dentro de su cuerpo, porque el trauma se internaliza, eso lo sabemos, y después brota y sale en otro momento de nuestra vida. A lo mejor en ese momento como niña ella no lo captó muy bien, sabía que estaba mal, huyó de la piscina donde estaban, incluso estaban solos, aunque era un evento familiar, pero por alguna manera se encontraron solos en la piscina de esa casa. Wow. Y entonces ella huyó y nunca contó nada. Contó nada, obvio, porque pensaba que, o sea, se sentía avergonzada, a lo mejor no me iban a creer. Es muy común. Que eso habla mucho de la relación que tenemos los padres con los hijos y los hijos con los padres, que no confíen Qué barbaridad. en que nosotros le vamos a creer las cosas. Eso no vino desde ese momento. O sea, esa niña ya se sentía donde ella no tenía un lugar donde podía ir, sentirse cómoda. Ni libre ni protegida. Ni protegida, exactamente. Bueno, pasaron el tiempo, ¿no? Ya cuando llega a mí es una teenager ya casi adulto y me lo confía. Y yo le dije, bueno, ¿cómo te sientes hablar con tu mamá de estas cosas? Duró tiempo en que esa muchacha se pudo abrir con su mamá y llegamos a ese punto donde, esta es la parte de aquí me choca y creo que muchos padres que estén escuchando le van a chocar también. La señora comunicó que ella en su pasado también había sido abusada y que ella está bien, que ella no tuvo que hacer más nada, que ella no tuvo que pasar por los problemas de depresión, que ella no tuvo que pasar por problemas de, o sea, cómo estaba ingiriendo su comida, ni con ningún tipo de body dysphoria, ni nada.
y que ella pensaba que, o sea, su hija podría ser, o sea, como que llegó el tema, no tuvo compasión. Claro, me imagino que le falta a ella misma, Claro, ella ¿no? tenía que haber trabajado eso también, obviamente. Exactamente, Ahí estaba el trauma de ella. exactamente. Entonces, después se viene a la luz de que ella sí tenía conocimiento de ese evento. Mm, Que ella tuvo conocimiento de ese evento, ella no pensó que hubo penetración, o sea, que va a determinar ella si no le pregunta a la niña, pero bueno, claro. pensó que no, que a ese muchacho sí le hicieron algún tipo de, me dijo algún tipo de castigo. Wow. O sea, ya por esa parte es que ella supo que algo raro pasó y por algo le dieron un castigo a ese muchacho, ¿no? Bueno, a ese hombre, en aquel momento ya era mucho más de 20 años. Oh my God. O sea, exactamente que biológicamente estaba formado, ¿no? Desarrollado. Y entonces, y pensaba que a su hija se la había olvidado. Y por eso ella nunca trajo nada al caso. Estoy aquí sudando, Maggie. Perdóneme mi audiencia. Yo estoy aquí Ahora, sudando. voy a hablar un poco Frío. del lado del padre, porque yo también, como le tengo compasión a esa muchacha, le puedo tener compasión a su mamá. Obviamente es una mujer muy herida, una mujer que ha pasado por muchas cosas, que tampoco nunca la habías trabajado y tal vez se pensaba que ella tampoco podía contar ciertas cosas. Pero aquí en este momento donde se abrió ese tema, era para que hubiera la oportunidad, como una segunda oportunidad para que esa mujer también pudiera tener o sea, trabajar en ella, con su hija, Reconciliar esa emoción. sanar, Exacto. querer sanar a su hija, o sea, o ayudar en la sanación de su hija, ¿no? Emocionalmente. Validar su Val- dolor. Exacto. Ponerse en sus zapatos, aunque realmente estuvo en sus zapatos, pero no es lo mismo decir, me pasó a de verdad interiorizar ese momento. Right. Que muchas veces eso es lo que hacemos nosotros, bloqueamos, porque el dolor es tan profundo que sentimos, o sea, en aquel momento que sentimos que lo bloqueamos y entonces ya no queremos accesar esa cajita, como le digo yo, porque primero va a tener que pasar esa señora por el dolor propio, reconocimiento, etcétera, para entonces poder darle a su hija algún tipo de aliento. Aunque no tengamos la conciencia o la, vamos a decir, el estudio, no digo inteligencia, pero el estudio, el conocimiento de ese tipo de proceso, el cuerpo sabe que va a tener que pasar por algo propio antes de poderlo dar. Es cierto. Y ahí se retraen, ¿no? Entonces venimos a la defensiva. Y no, que el problema es tuyo y no mío. Que ella no dijo eso, pero es lo que está diciendo Es cuando lo no que le está da dejando ese entender. aliento. No importa lo que digas, sino qué es lo que me estés queriendo decir. Entonces ahí es como que recarga en la niña o en la muchacha, en el adolescente en este momento, que ella nunca debió haber dicho nada porque ella lo sabía, que no iba a ser, o sea, ese patrón ahora está más concreto. Repetido, ¿no? Se estableció y se repitió. O Lo que ella sea, ya tenía, ella sabía desde los 6 8 años, oh, mejor no digo nada. Ahí esa ya como adolescente, ¿para qué lo dije? Entonces, se formó tremendo caos en familia porque después se habló todo. Esa persona seguía visitando la casa, no puede ser. aunque ya esa mamá había tenido ese conocimiento desde aquel entonces. Y eventualmente, comportamientos, como dijimos al principio del episodio, ¿por qué la niña rechazaba a esa persona solamente en la familia? Tú lo viste que lo rechazaba. Tú tenías conocimiento de No, algo. cómo no la protegiste? Si tu deber como padre es proteger y Bueno, asegurarte que tú... y de nuevo, para que alguien que esté viendo este episodio a lo mejor ha pasado algo similar y está del lado de la madre, no se sabe proteger ella misma. No puede dar protección. Y no es una excusa, pero nos explica cómo se repiten los patrones y cómo después seguimos hiriendo hasta a nuestros hijos cuando no hemos sanado nuestras propias heridas. Eso es lo que pasa, que un trauma o una herida que no ha sido sanada apropiadamente es un trauma a punto de repetirse. Y así pasa los traumas colectivos, como le dice. O no sabía Los ese traumas término. generacionales, Ok, porque siguen. Nadie los claro. trabaja y te lo voy a pasar de alguna manera. Y esa persona, hombre o mujer, se lo pasa al próximo hijo. Y así sucesivamente. Bueno, para que sepan el final de la historia, la muchachita eventualmente cumplió sus 18 años, se hizo independiente, Ay, qué linda. vive hasta el día de hoy, o sea, nunca volvió a atentar contra su vida, buscó ayuda psiquiátrica, o sea, yo la ayudé hasta el punto que pude, eventualmente se mudó, tuvo que pasar el duelo de dejar a su familia, porque no se sintió apoyada de ninguna manera. Para ella lo que le dolía más era su hermano pequeño, o hermana, no me acuerdo, que ella decía, wow, ¿y si le pasa a mi hermana o a mi hermano?
Pero ella dijo, pero yo no me puedo quedar aquí, No. porque yo misma, entonces, no puedo hacer nada por ellos si me quedo en el mismo ambiente. No, ni puede hacer nada por ellos, ni puede hacer nada por ella misma. Exactamente. Porque teniendo que aceptar todos los días algo que no te gusta, significa formar parte de él o de ella o de Exactamente. ese evento. May, qué interesante. Tengo varias reflexiones sobre lo que esta historia desgarradora que acabas de contar, que me imagino que sirva de experiencia para muchas personas del otro lado de la cámara en nuestra audiencia. Número 1, he observado que la mayor parte de los abusos se practican por miembros cercanos de las familias. Sí, Eso está documentado. estadísticamente, sí. Eso está documentado y es una estadística validada por las investigaciones. Entonces, mucho cuidado. También es importante que las personas del otro lado sepan que tanto es víctima de abuso un niño como una niña. Sí. Muchas de las personas creen que es la niña la más propensa y sí, la niña es más propensa, pero no significa que el varón no tenga igual esa, digamos, ese riesgo Correcto. en su vida. Y la otra cosa que me llama demasiado la atención es que los padres necesitan entender del otro lado que el hecho de que una persona sea una persona discapacitada o de que tenga un delay o de que tenga una patología no le quita sus impulsos sexuales, ni se los elimina, ni los hace que desaparezcan. Son instintos. Son instintos animales que vamos a tener con nosotros por siempre. Entonces, el hecho de que tengamos niños en una fiesta familiar, que además es el evento más propicio donde pasan ese tipo de eventos, quiero rectificarlo porque he oído muchos casos así, es el momento de tener a tus hijos bajo tu supervisión. No importa si estás tomándote una cerveza, un jugo o un mojito, tu hijo bajo tu supervisión all the time, todo el tiempo. Y la otra cosa sobre ya mi última reflexión es cómo los patrones se repiten de generación en generación cuando pasan por desapercibidos. Tengo una reflexión que hacer y esta probablemente la debes haber escuchado muchísimo en tus sesiones con tus pacientes, pero esta reflexión que voy a hacer me hizo entender por qué a veces no solemos reconocer patrones peligrosos en personas desconocidas. Por ejemplo, esta historia la leí en un libro que me gustó muchísimo, que explicaba un poco acerca del trauma, y decía que esta joven, esta muchacha, creció en un seno donde su papá era alcohólico y apreciaba todo el tiempo que su papá maltrataba a su mamá, producto de la ingestión de bebidas alcohólicas. Y cuando creció, se encontró con un muchacho que a principio todo parecía estar bien, pero también era alcohólico. Entonces, ¿qué fue, en resumen, lo que le falló a ella para darse cuenta de que ese muchacho era alcohólico? El problema es que ella creció normalizando Correcto. el patrón del alcoholismo. Lo creció normalizando porque lo vio en su papá y su papá era una persona cercana a ella. Por tanto, cuando reconoció el patrón de alcoholismo en este joven, reconoció algo familiar y no le pareció peligroso porque ya estaba en su vida. ¿Te puedo agregar algo? Claro, yo te estoy diciendo eso para que tú me des. Esto es narrado desde un punto de vista de alguien que no tiene experiencia ninguna en trauma ni que tiene tus degrees, pero dime. So, ese es un punto. Hay otro punto. Cuéntamelo. Donde si esa niña sintió un nivel de empatía hacia su padre, si en aquel momento sentía que ella sabía que el alcoholismo era erróneo, que era malo, o sea, la adicción que traía problemas a su casa, que traía problemas de violencia, etc. Y tuvo esa conciencia desde niña porque existen esas personas. Entonces ella está volviendo a tratar de sanar su herida a través de otro muchacho. La herida que no pudo sanar con el padre o el padre que no pudo rescatar. Estamos hablando de empaths, no las personas que se desconectan, porque tenemos diferentes maneras de reaccionar a la misma situación. Ella quiere sanar la herida con la próxima persona en su vida, donde ella le da ese amor profundo, que suele ser más bien en las relaciones amorosas, no necesariamente en las relaciones de amistad. Es la manera que hemos visto en las estadísticas. Entonces, esas relaciones amorosas siempre te llevan a lo profundo de tu niñez, porque es donde tú también te entregas completamente. Normalmente somos transparentes, o tal vez tenemos hijos ahí, nos convertimos bien vulnerables
en esas situaciones, y entonces ahí sale el trauma, las cosas que no hemos sanado, esas heridas, esas lesiones. So, no es solamente que se siente, sí, se siente cómoda, claro, se siente cómoda, no le teme. Ah, pero por ahí voy, porque por ahí es que yo tengo que ayudar, hay que sanar a esa persona, no, hay que sanarte a ti. Y lo quieres hacer a través de otro. Es lo normal, o sea, eso pasa muy frecuentemente en todos que tenemos una lesión emocional, un trauma. Lo podemos hacer con el alcoholismo, lo podemos hacer con ira, lo que sea. Quiero Wow. sanar mi vacío por arreglarte a ti, porque eso, aunque yo no tenga conciencia, pero eso me va a arreglar a mí. Y si ya tienes esa conciencia que estás haciendo eso, no quiere decir que dejes a tu pareja, no quiere decir nada. Tu pareja necesita ayuda, obviamente, pero tú tienes que entonces traer el espejo hacia ti misma o hacia ti mismo, porque los hombres lo hacen también. Qué increíble. Y bueno, ahí es el camino, la jornada que empieza uno en la sanación propia, en la autosanación, a través de un profesional, puede ser la parte espiritual, o sea, hay muchas maneras de llegar ahí, no tiene que ser solamente la psicología, ¿ok? Aunque todo tiene un nivel de psicología con el humano, pero no tiene que ser de esa misma forma tradicional. Hay muchísimos tratamientos que, como mencionaste, entran dentro del área de la psicología y dentro del área convencional. Correcto. Pero hay otros tratamientos que no son tan convencionales, pero que igualmente son efectivos, que hoy día están pues muy conocidos en el mundo. Correcto. ¿Puedes mencionarme algunos tratamientos, digamos, no tradicionales que puedan ayudar con el trauma y que puedan ser pues un poquito más explicados para la audiencia? Exactamente, sí. Bueno, tenemos muchas maneras holísticas de trabajar con los pacientes. O sea, nosotros hacemos en la práctica mía, en nuestro negocio, está la práctica, perdón, la terapia tradicional, ¿no? Talk therapy, o si es en persona, o si es virtual. Usamos Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Discúlpame, Cognitive Behavioral Therapy, ¿puedes explicar más o menos general así en qué consiste? Sí, o sea, es más cognitivo y no, ¿cómo te digo? ¿Analítico? Sí, viene hablando de cómo formamos nuestros pensamientos hacia las acciones que vamos a tomar, ¿no? Ok. Eso es en resumen. Para entender, Ujú. por ejemplo, si yo tengo un niño que está llorando y le explico la causa de su llanto, yo estoy haciendo algo cognitivo. Es algo por Ajá, ahí es como traer lo inconsciente al al consciente, consciente. lo que no siempre funciona y no es Ok, para todos los casos, ¿no? claro. Pero bueno, dentro de los casos que tenemos en la práctica, eso es lo que podemos usar por general. También existe DBT, Dialectical Behavior Therapy, que es más a través de preguntas o indagar un poquito más profundo hacia la persona. Es otro tipo de estructura, ¿no? También existe, como le dicen, Supportive Therapy, donde la persona también puede hablarse, se puede abrir y el terapeuta no solamente, no está guiando tanto, sino es como que guía el descubrimiento propio del paciente. Es una exploración. Exactamente, right. Ok. Muchas cosas pueden caer dentro de la parte cognitiva, pero ahí después giramos un poco, ¿no? Hay pacientes que sí son muy conectados con esa parte espiritual de ellos o la parte energética que se habla mucho hoy en día. Sí. Entonces, estas terapias que te voy a decir no las tenemos nosotros, pero sí conozco de ellas y he sido yo paciente de ellas, ¿no? Existen las medicinas de plantas, existen las medicinas naturales, que ahora ya fueras a otro campo, como decir el Reiki, Ok, que sí, no soy de los especialista. chakras. Exactamente, eso es como balancear la parte energética del cuerpo, que sabemos que todos somos energía. Y cuando ya entras en la parte de trauma, sabes que hay un descontrol, que hay una desregulación emocional y tanto energética, porque somos lo que somos. Si te das cuenta, hay mucha gente, si has conocido a alguien que llega a un sitio y tú dices, ay, que cuando hablo con ellos me siento tan calmada, o sea, y traen una calma cuando estoy alrededor de ellas, traen ese grounding. Ese grounding no es solamente mental, señores. Ese es físico, es espiritual, es todo. Los terapeutas tienen mucho ese efecto. Exacto. Bueno, Muchos, algunos. algunos que conozco. Vamos a hablar la realidad, ¿no? Sí, Muchos de nosotros, o sea, yo tengo mi propio terapeuta. sí, Todo terapeuta que usted tenga debería estar en un tratamiento o una exploración propia. No tiene que ser tradicional, puede ser de otra manera. Alguien que no haya pasado por un proceso de sanación te está dando simplemente técnicas. No te puede hablar desde un sitio personal, no puede relacionarse de la misma manera, eso se sabe. claro. Es que nadie puede hablar de las experiencias que no ha vivido y el que se tome el atrevimiento de hablar de experiencias que no ha vivido
tiene que tratar de elaborar muy bien Ujú. sus opiniones y sus criterios. Me pasa mucho cuando trabajo con las familias, ponerme en los zapatos de una madre que tiene un niño con una discapacidad o con un déficit en el desarrollo Ujú. o con un déficit de lenguaje. Me pone en una posición difícil porque yo no soy madre Claro. y ya ahí no estoy cumpliendo con uno de los principios de igualarme a el 100% de los sentimientos de esa mamá. Claro. La mayoría de mis opiniones son basadas en opiniones que me he creado trabajando con otras familias Exactamente. que me ayudan a ser empática y a de algún modo transmitir ese sentimiento de ponerme en su posición. Además que obviamente yo también recibo ayuda y terapia porque para mí la energía es muy importante. Ujú. Que tú lo acabas de mencionar. Si yo estoy, por ejemplo, es clásico, si yo he tenido una conversación por teléfono acalorada y de ahí voy directamente a atender a un paciente, el niño me va a recibir llorando. Ujú. Eso no falla. De hecho, hay restricciones en la unidad de recién nacidos, en el NICU, de que no se puede entrar alterado a darle tratamiento a los bebés. Se le pide cordialmente a los empleados que prefieran tomarse una hora off pagada antes de que vayan a trabajar con un bebé recién nacido, porque ya sabemos Ujú. que somos energía. Hay un libro muy, muy popular que se llama The Body Keeps the Score. Lo podemos poner por aquí abajo. Ajá. No me acuerdo ahora cómo decir el apellido del autor, pero The Body Keeps the Score. Y lo primordial que tú aprendes en ese libro es que el cuerpo va grabando todo. Y cuando ya lo llevas al área del trauma, entonces sabes, o sea, ok, vamos a empezar de un principio. Sabemos que lo que el cuerpo graba, o sea, las experiencias que uno tiene, la mente lo graba y lo guarda. Hay un storage ahí, ¿no? Hay una cajita donde guardamos todas esas experiencias, buenas o malas. Y cuando vamos a tener una experiencia nueva, tenemos un archivo de lo que ya hemos hecho, de lo que hemos pasado, para que entonces podamos sacar de ese archivo a cómo comportarnos. Y muchas veces situaciones nuevas nos generan ansiedades también porque a lo mejor no tenemos nada en ese archivo. Mientras más joven, más chiquito el archivo es, ¿no? Entonces, cuando ya pasamos al trauma y tenemos mucho trauma en ese archivo, muchas situaciones que ya hemos pasado no favorables, tenemos la tendencia de entonces reaccionar de una manera no favorable, pero dentro de ese archivo. Y cuando tú vas sanando los traumas, entonces tú vas aprendiendo a cómo, le dicen rewrite the narrative, volver a escribir la narrativa que tienes escrita en ese archivo para transformarla. Entonces, tanto los padres como los terapeutas, como todos de nosotros que podemos traer algo al caso, tratando con pacientes, necesitamos tener conciencia de ese mismo archivo para entonces, cuando nos vamos a comunicar con nuestro paciente, bebito, sea quien sea, esa misma energía, ese mismo pensamiento, todo lo que traemos nosotros, sea de una manera que fluya, no una manera que esté constricted, no que esté tan rígida. Exacto. Porque la rigidez y la inhabilidad inhabilidad de fluir también interfiere con el tratamiento que vamos a dar, no importa la experiencia que tengamos. O sea, son muchas ramas, son muchas maneras muchas cosas que hay que ver. Porque yo puedo tener todos los 12 años que tengo, pero si yo no estoy activamente trabajando en algo que me deja rígida emocionalmente y no tengo conciencia de eso, La conciencia. voy a herir a mi paciente. Ujú. Número uno, porque no sé reconocer en el paciente lo que no puedo reconocer en mí. Si ya lo reconozco, yo por lo menos puedo decir, es paciente, o sea, yo puedo tratar a este paciente o no. Yo pasé por un divorcio en mi pasado y yo supe que hubo un tiempo donde yo no podía ver parejas. La gente me decía, no, que tengo un referido. Por ahora, dame un año, dame un tiempo, porque yo, si me demuestra tal patrón, no voy a Lo tener, voy a identificar. no voy a tener el tipo de desconocido, o sea, no me voy a poder desconectar Claro. de la manera necesaria. Entonces, Claro. bueno, cuento estas cosas porque yo creo que todo es relativo, todo es importante, que tanto los terapeutas, los padres, todo el mundo que tenga relación con un niño o con un paciente, tenga conocimiento de uno mismo. Que empiece Es un ese camino camino. largo. Es un camino largo. Para mí es toda la vida. Exacto. O sea, no es que cuando se acaba. No. Es toda la vida, va al paso que tú quieras, al tiempo que tú quieras que vaya.
no tienes que ir corriendo, pero que estemos abiertos a esas cosas, porque entonces colectivamente, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra familia, dentro de todo, hacemos una diferencia. Aunque los que estén alrededor de nosotros no hagan ese tipo de cambio, uno ayuda a sanar o a que se sane un poquito más los ambientes donde estamos si uno trabaja en uno mismo. Qué interesante, eso me ha parecido fenomenal y de verdad que es todo. O sea, tus palabras son el todo de un terapeuta, de una familia, el crecimiento emocional y espiritual es para toda la vida. No podemos cansarnos ni de leer, ni de cultivarnos, ni de escuchar a otras personas que han pasado por situaciones similares, porque eso nos hace, como dices tú, menos rígidos. Una de las cosas más importantes que siempre quiero hacer es conversar con otros terapeutas acerca de mis experiencias, porque contar mis experiencias creo que abre una pequeña puerta para que ellos me cuenten las de ellas, las de ellos o de ellas, y así poder encontrar como un balance y aprender mucho. Es Ujú. importante que tú como mamá que estás del otro lado, papá, que ya veo que me ven muchos papás también, que estés en contacto directo con los terapeutas de tu familia, con los terapeutas de tu hijo y que busques respuestas a tus preguntas y que busques explicaciones a esos comportamientos. Definitivamente me parece que no solamente hay que ir a la parte tradicional, hay que ir a la parte espiritual Ujú. y a la parte pues de las generaciones, porque como tú ya bien has dicho, hay cosas que tenemos de muchos años en nuestros hombros y reconocerlas es el primer paso. Dentro de mi criterio, dentro de mis experiencias, yo nunca quito de que hay tres partes: mental, física y espiritual. Yo sé que tal vez tenemos una audiencia que a lo mejor no crea en esa parte espiritual. Te lo puedo traducir a la parte científica. Si somos energía y la energía no se crea ni se destruye, ¿qué estamos haciendo con la energía? No la llamemos espiritualidad, no la llamemos religión, no le llamemos nada. Pero no podemos negar que traemos una energía a cada ambiente, en cada cuarto, en cada círculo que estemos. ¿Y qué estamos haciendo con ella? Es obvio que hay gente que trae una vibra que tú dices, wow, qué bien se pasa con fulanito. Y hay personas que están más apagadas, o sea, no tengo otra manera de describirlo, pero sabes que ahí hay algo estancado, vamos a decirle, que no fluye, y eso también se trae a ese ambiente. Si tenemos eso en nuestras casas, tenemos que tener conciencia de lo que está pasando. Cada uno es responsable por ellos mismos, o sea, el papá, la mamá, nadie va a cambiar a nadie, pero tal vez con este tema ellos se pueden traer algún tipo de conversación donde eso fluya, eso pase y ellos también se puedan ayudar entre ellos mismos, a sus hijos, porque si no atacamos de todas las áreas, si no nos enfocamos en todo, para mí es como un cuerpo que le falte algo, ¿no? O sea, mental es mental, pero no es nada sin lo físico, porque el cuerpo te guarda todo lo que tú has pasado, tiene ese archivo que entonces también te va a generar pensamientos, acciones. Entonces, si la energía, yo no hago nada con la mente y con el cuerpo y que mi energía está apagada. Claro. Falta de motivación, falta de inspiración. Lo vemos mucho, esto se ve más en los hombres que en las mujeres. No duermen bien o duermen excesivamente. Tienen un cansancio que cuando tú miras el diario a lo mejor no es equivalente a lo que están haciendo en el diario, que ya van por un lado depresivo. Pero eso también es energía que está haciendo esa persona para ejercicio. No te digo que tienes que ir a un gimnasio a levantar pesas. ¿Estás moviendo el cuerpo? ¿Estás cambiando también cómo tu cuerpo... Se integra al medio. exactamente, estamos sentados todo el día en una computadora. Claro. ¿Qué estamos haciendo con movimientos? 15 minutos que tú vayas a caminar o te estires. Ejercicios de estiramiento. No tiene que ser nada ni que te cueste dinero. Lo puede hacer cualquiera. Y eso lo vemos también, te digo, el hombre me viene a la mente porque los hombres tienden a ser más rígidos, reciben más físicamente. Sí, La mujer recibe más emocionalmente. claro. Entonces, ahí están las señales. Párate, haz algo, muévete. Si tienes varón en la casa, niño, por biológicamente van a tener esa tendencia. Mujer, o sea, hembra en la casa, te va a pasar lo mismo Emocional. emocionalmente. ¿Cómo estamos cuidando de todos esos lados dentro de nosotros, con nosotros mismos y con ellos? Para que colectivamente, tú te imaginas, o sea, ya a mí yo me inspiro. Tú te imaginas que todo el mundo tome un poquito de conciencia de sí mismo, de nuestros hijos, y que en cada hogar, cada familia esté haciendo algo así.
Si tú lo miras desde arriba, imagínate, es como una suma que colectivamente llegaríamos, nada perfecto, pero ¿cómo mejoraríamos Las interacciones, todo? el tráfico, los niños en la escuela, las La manera que nos actitudes, comportamos entre nosotros los mismos. comportamientos, todo. Es que hasta los posts de las redes sociales, vaya, por Exactamente. decirte. Ujú. Maggie, si nos pudieras dar algunos tips, ya nos has dado muchísimos, pero si nos pudieras dar algunos tips bien puntuales Ujú. de cómo trabajar en nuestros niños en la casa para que su desarrollo esté bien, cómo trabajar como familia para Ujú. con esos niños y Ujú. niñas que tenemos en nuestra audiencia, los padres, ¿qué dirías? Yo te digo que lo primero y lo más importante y lo más trabajoso probablemente es conocer a tu hijo o tu hija. Ellos cuando son babies, para mí eso es la parte, para mí es fácil, o sea, le cambias el pañal, duermen, le das leche, ya, ¿no? Mm. Eventualmente tienen esa personalidad que se va desarrollando. Y ahí te vas a dar cuenta si son como tú, o si son como tu papá, o si son como tu Como abuela, alguien. ¿right? Y ya ahí hay un choque entre tu personalidad y ese niño. Ya no te estás identificando. Y ahí muchas veces vienen esas discordias, ¿no? Bueno, conoce a tu hijo, conoce a tu hija. Son personalidades que son tal vez como tú o muy diferentes a ti. El reto es el mismo. Si empiezas por conocerlo, es por tomar un interés hacia ese niño, hacia esa niña. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué color? ¿Qué comida? O sea, con la edad va incrementando la profundidad de lo que ellos quieren o no quieren. Y no quiere decir que tengas que pasar horas extensas, porque tal vez son adolescentes y no quieren pasar tiempo contigo. Pero tómate en la cena, o una media hora, o sea, ve al cuarto, toca la puerta, ¿cómo te pasaste el día? No sé. Toma un interés, conócelos, y de ahí puedes desarrollar métodos para poder hablarle a ese niño, o requerir, o guiar. O sea, no todo es lo bonito. Pero si no estudias la persona que tienes delante de ti, y otro tip, esto va para parejas también, si no Terapia de estudias, parejas. si no estudias la persona que tienes de enfrente de ti, siempre estás reaccionando y no tienes conciencia, no estás tratando de llevar una buena relación. Bueno, eso es uno, conoce a tu hijo, conoce a tu hija. También trabaja en ti. Cada niño, si eres tía o si eres mamá, papá, no importa, todos los niños te van a detonar de alguna manera. Y para mí todo eso son señales que son necesarias para tu desarrollo. Cosas que tienes que trabajar en ti. Entonces, pay attention, presta atención a todas esas cosas. Ten cuidado también de que no hagamos sentir al niño que son menos o que tienen un problema. Fuera de cualquier trastorno, desorden, etcétera, delay que puedan tener, esa persona es una persona. Una personita, una persona. Y lo que ellos sientan es válido, aunque tú sepas que hay otras formas mejores de expresarse o de hacer las cosas. Cuando uno se siente, te digo ya, esta es la definición de un adulto que pasó esto como niño. Cuando uno se siente avergonzado de cómo se comportaba o cómo se comporta en ciertas situaciones, tiende a aislarse porque dice, no, me siento avergonzado porque cuando niño, si yo me comportaba de tal manera, esto estaba mal. Entonces los padres, podemos, de nuevo, ya que traes el caso a los hombres, se sienten avergonzados de expresar sus sentimientos, porque cuando niños no podían llorar, no podían Claro, es expresarse verdad. porque el macho no hace eso, ¿no? Yo no digo que la fuerza emocional no exista, o sea, todo tiene otro contexto, pero cuando ya se sienten avergonzados de poder sentir que eso es, se hacen sentir débiles, se sienten débiles por eso, entonces se aíslan, te dejan de hablar o si son teenagers, no sé, en su cuarto, no quieren hablar con nadie. Hazlo todo lo posible para que ellos se sientan validados. No excusa acciones que estén erróneas. Yo no digo que, oh, te fajaste con fulanito porque quisiste, o sea, y que eso está bien hecho. No, tampoco así. Pero yo te entiendo, te veo, te reconozco. Eres quien eres y te amo, y igual por quien eres. Como eres. Pero ahora vamos a hablar las cosas como son. Claro. La influencia en una relación de padre a hijos, más importante que el temor. Yo sé que hay otros criterios que van a estar contra esto. Claro. Yo no estoy hablando de que no te tengan respeto, pero para mí el respeto
y el miedo son dos cosas diferentes. Completamente. El miedo se siente y el respeto se entiende, Ujú. se comprende, hay una comprensión. Creo que esa es la Exactamente. diferencia. Yo a fulanito no le voy a hacer esta cosa porque yo no le voy a faltar el respeto. Yo honro, o sea, yo valido a esa persona más de lo que yo le voy a faltar el respeto. No es que le tengo miedo y no se lo voy a decir. El miedo trae las consecuencias de que, mira, no se lo voy a decir a papá, pero lo que vamos a hacer es que me voy a poner esta saya en la cartera y vamos a salir en jean. Y cuando yo llegue al carro, yo me voy a quitar el jean, me voy a poner la falda. Vamos a la fiesta y cuando yo regreso, vuelvo a cambiarme porque le tengo miedo a esa respuesta. A la reacción. Entonces, yo lo que hago es que me convierto en una manipuladora. Vamos a hablar de mujeres, porque la mujer tiende a manipular más que el hombre. Es natural en nosotros. Manipulamos para poder hacer lo que queremos. Nos evitamos el caos, que puede ser ese tipo de miedo que le tenemos a fulanito. Y eso después lo vemos en niños, en adolescentes, lo vemos en relaciones. No, yo no le voy a decir a mi esposo que yo me gasté esto en esta cartera. Yo no puedo hablar de ciertas cosas porque él se altera o me da golpe. Vamos a ir más allá. Y estamos evitando enfrentar personalmente lo que no está bien en nuestra vida. No vivimos tranquilos cuando vivimos de esa manera. No hay paz interna. No la hay. Es Que- que no la puede haber si yo tengo que tener second thoughts, o sea, segundos pensamientos por todo. Ok, esto, qué lindo, me gusta, le gustará. Y si lo escondo, y si o se lo sea, digo y se altera y tira un exacto. plato y que no, No. no está bien. Mm-mm. O sea, la paz interna es algo que yo diría que si todos pudiéramos encontrarla, conocerla, Sería maravilloso. mi sería amor. maravilloso para que tú sepas lo que es sentirte tranquilo contigo mismo, con los demás, y no estás en la constante preocupación, que le decimos fight or flight, sale mucho en el trauma. Siempre estamos demasiado atentos a todo. Esa persona, y me pongo yo en ese grupo, que siempre está atenta a todos los detalles, constantemente, no ha tenido esa tranquilidad. Yo he llegado a tener en mi propia sanación, en mis propios tratamientos terapéuticos, espirituales, llegar a conocer esa tranquilidad propia donde yo no tengo que estar preocupada. Yo no tengo que estar preocupada de que si todas las fichas están bien. No, o sea, yo agradezco mi día, estoy tranquila dentro de mí, no llevo a rastro ciertas cosas que sí llevaba. Y cuando aprendes ese grounding, esa manera de sentirte asentada contigo misma, que tu corazón no está palpitando tan alterada, que no necesitas tanta cafeína. Son tantos detalles. Son múltiples detalles y yo creo que me encantaría de verdad tener una oportunidad bien zen, bien linda de sentarnos con muchas madres a explicarles estas cosas. Oh. Y creo que sería buenísimo que pudiéramos encontrar el ambiente preciso para eso. Quiero aprovechar esta oportunidad para informar a nuestra audiencia que muy pronto estaremos lanzando una masterclass que se va a basar en terapia de lenguaje y es para algunos profesionales que quieran pues, profundizar un poco más en este mundo del lenguaje y me encantaría que invitarte aquí públicamente a que participes en una segunda oportunidad en la que podemos hablar desde el punto de vista de lenguaje, energía y pues el desarrollo de nuestros niños con todas esas técnicas y esas estrategias que tú mencionas, porque verdaderamente nuestros niños demandan muchísimo, pero a menudo me doy cuenta que tenemos del otro lado madres dragged, cansadas, Sí. estresadas, con toda la carga encima, que no son capaces de decir, necesito un minuto en el baño, me encierro y aquí lloro y grito. Que en el baño tenemos tranquilidad, porque Exacto. ustedes saben, si tienen Mira, hijos o tienen gatos, no van solo al baño. no vas, no vas, como dice la canción, no vas, definitivamente. Hace poco, y esto es una anécdota que quiero compartir, tenía una mamá que recientemente su niño recibió un diagnóstico que ella no estaba esperando y estuvo muchos días súper triste, deprimida y me preguntaba, quiero llorar, pero sé que llorar delante de él es malo. Y yo le decía, muy bien, yo quiero que llores, pero enciérrate en el baño. No llores delante de él. Porque es un niño, no te entiende, está pequeño. Right. No te está comprendiendo tus emociones y tú no vas a tener las palabras para explicarle en ese momento que es normal sentirse triste, que mamá también está triste, porque eso te va a poner peor. Claro. Entonces, enciérrate en el baño, llora por allá y cuando te sientas calmada, dile a alguien que te lo cuide en ese momento. No lo dejes solo ni desatendido y tómate tu tiempo para llorar si es lo que necesitas. A veces el cuerpo necesita Drenar. drenar, sacar y es importante let go.
Así que gracias por let go so much information con nosotros hoy. Gracias a ti. Gracias por tu magia, tu energía. Eres de esas personas que uno te ve y uno, ay, siento calma. Y Oh es my God. precisamente, claro, es porque tú estás limpia, tu energía es una energía limpia, bonita, que debería ser el objetivo de todos por acá. Gracias. Gracias por compartir tanto con nuestra audiencia, por aceptar la invitación, por darnos perspectivas reales de casos que yo me he sudado frío aquí todo hoy, pero muy reales y muy necesarias para el mundo y las cosas que estamos viviendo hoy diario. Gracias por el trabajo que haces. Gracias por tener Gracias. espacios como este para que las personas se puedan comunicar con la audiencia, con otras personas, conceptos, diferentes enseñanzas que tal vez ellos no hayan tenido la oportunidad de conocerlas, de aprenderlas. Y como dijiste anteriormente, mucha gente se mete ahí en YouTube y mira los videos, no tienen de otra manera, se sienten que de otra forma no pueden expresar que necesitan aprender ciertas cosas. Y como espacios como este, ellos pueden aprender, captar, identificarse, etcétera. Y tú estás creando este ambiente. Y bueno, muy Gracias. agradecida por estar aquí contigo. Gracias de verdad a ti por apoyarnos. Yo sé que ya eres una de nuestras joyas que queremos preservar para toda la vida. Y a ti que estás del otro lado, quiero agradecerte por una semana más estar con nosotros, por disfrutar y darme la oportunidad de poner una pequeña semilla para el crecimiento tuyo y de tu familia. Quiero que esa pequeña semilla la pongas, la plantes, la riegues y le des amor y cariño, que valides tus emociones y que sobre todo tengas un compromiso semanal como yo lo tengo contigo. Quiero que nos veamos la próxima semana para aprender un poco más en Brain Talk with Liz.